Tras cerrar su visita al país en Salinas, la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem habló en redes sobre cooperación con Ecuador, pero no se pronunció sobre la instalación de bases militares. En un video que hoy se hizo viral, el presidente Noboa habla de redactar la Constitución con inteligencia artificial. Televistazo analiza esta propuesta con expertos. Mientras tanto, la campaña se concentra en redes sociales. Un grupo armado de Perú opera en Zamora Chinchipe. Los trujillanos están vinculados a la minería ilegal en la frontera sur y las Fuerzas Armadas encontraron un campamento. Volvió la pugna por la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. La Corte Provincial de la SUAY desconoció la asamblea donde un grupo de alcaldes designó como presidenta a Yuri Colorado. En Ecuador, los pacientes con enfermedades raras tienen que esperar entre 4 y 10 años para tener un diagnóstico preciso. Expertos lo atribuyen a la falta de un registro completo, una ley específica y la ausencia de tratamientos. 10% de los vuelos en Estados Unidos se suspenderán desde mañana hasta que se resuelva el cierre parcial del gobierno. La medida afectará a 40 aeropuertos. Los futbolistas ecuatorianos Moisés Caicedo y William Pacho son nominados para el 11 ideal del mundo en los premios The Best de la FIFA. 62 toneladas pesa el escenario para la presentación de Shakira en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es uno de los más grandes de Latinoamérica. Conozcan las novedades tecnológicas que tendrá y cómo avanza su instalación. Comenzamos ya con la información más destacada de la jornada, amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió en Salinas la Escuela Militar de Aviación Cosme Renela para analizar potenciales bases de cooperación del Departamento de Seguridad. Diego Cuenca describe las actividades de la alta funcionaria estadounidense en el cierre de su visita de 2 días a Ecuador. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Salinas la tarde del miércoles. Públicamente, apareció cabalgando en compañía del presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Balbonesi y otros funcionarios. Y ese jueves, Noem culminó sus actividades visitando la Escuela Superior Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que está en esa localidad de la provincia de Santa Elena. La funcionaria estadounidense recorrió esa base desde las 9 de la mañana, cuando fue recibida por el presidente Daniel Noboa, quien estuvo acompañado de los ministros del Interior John Reinberg, de Defensa Giancarlo Lofredo y de la canciller Gabriela Sommerfeld. El encuentro, que duró 1 hora, incluyó un recorrido por los hangares de las aeronaves, las zonas para dormitorios y comedores que pueden ser usados por el personal del departamento que ella dirige, llamado Homeland Security en inglés. Una vez más, ni Noboa ni Noem dieron declaraciones, pero según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el objetivo fue analizar dónde instalar potenciales bases militares estadounidenses para combatir el narcotráfico desde Manabí y Santa Elena. Por ahora, el gobierno ecuatoriano no ha precisado qué es lo que está negociando. Sin embargo, sus ministros han señalado que este encuentro servirá para adquirir tecnología norteamericana, para ejecutar operaciones contra el tráfico de drogas, sin especificar de qué tipo. Mientras que Kristi Noem, en su cuenta de la red social X, dijo que es un honor discutir los objetivos comunes en materia de cooperación de seguridad. Pero ella no habla de bases militares, solo destaca que sus valientes hombres y mujeres guardacostas están trabajando codo a codo con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para combatir el narcotráfico y las amenazas a la seguridad para garantizar un futuro más seguro y próspero para ambos países. A escala mundial, Homeland Security tiene misiones en 75 países, dando colaboración internacional para desarticular redes delictivas organizadas. Consulta Popular 2025. La coyuntura política impuso en la opinión pública el tema de las bases militares extranjeras que actualmente están prohibidas en Ecuador. Pero, ¿qué pasa si la mayoría de los electores se deciden por el sí o el no? Diego Cuenca lo explica en el siguiente informe.
Los ecuatorianos el domingo 16 de noviembre tendrán que decidir si quieren o no bases militares extranjeras. Y la pregunta de referéndum sobre ese tema dice: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Pero exactamente, ¿qué ocurrirá si gana el sí o el no? El artículo 5 de la Constitución de Montecristi actualmente dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Si gana el no, el artículo no se modificará y la prohibición seguirá intacta. En caso de ganar el sí, ese artículo se reformará y solo quedará con su primera oración. Y eso abre la puerta a que fuerzas militares de otros países puedan volver a operar en territorio ecuatoriano. No se especifican condiciones ni límites. Los detalles, se entiende, tendrán que definirse en otras normativas o en los acuerdos puntuales que posteriormente alcance el gobierno ecuatoriano con otras naciones. La justificación, según el anexo aprobado por la Corte Constitucional, es que la situación de seguridad que actualmente vive el país requiere adoptar diversas estrategias en contra de las distintas modalidades del crimen organizado. El presidente de la República, Daniel Noboa, entrará en la campaña desde este viernes. El Pleno del Legislativo, conformado mayoritariamente por suplentes, definirá si acepta o niega su licencia. Diego Puente con los detalles. Una asamblea que tendrá al menos 70% de sus integrantes suplentes sesionará este viernes para tratar un solo punto: el pedido del presidente de la República, Daniel Noboa, de ausentarse temporalmente del cargo para hacer campaña por la consulta popular y referéndum. En el oficio que el mandatario envió al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, solicita licencia el viernes 7 de noviembre, desde la medianoche hasta las 19 horas. Es decir, ya estará en campaña mientras el legislativo decide su pedido. El presidente pidió también licencia del domingo 9 de noviembre al jueves 13 de noviembre, previo al silencio electoral. La Constitución y la ley disponen que los legisladores deben conocer el pedido y pueden negarlo o aprobarlo. No se prevén sorpresas porque el oficialismo cuenta con los votos por sí solo para otorgar la licencia y porque la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición política, adelantó que no se opondrá, pero tiene críticas. Hubiésemos esperado realmente que el presidente pida licencia de forma continua, porque eso de estar solicitando un día sí y un día no hace o genera incertidumbre. Hasta ahora, quienes han liderado la campaña por el sí han sido precisamente los asambleístas del oficialismo. El 90% de legisladores de ADN y sus aliados solicitó licencia desde el 1 de noviembre para participar de actividades proselitistas. Tenemos a los asambleístas suplentes, quienes están preparados para el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes conocen cuál es la línea política que nosotros manejamos. Revolución Ciudadana coordinó para que solo el 50% de sus legisladores haga campaña. La campaña electoral en Ecuador se ha trasladado de las calles y las tarimas a las pantallas y plataformas digitales. En la contienda actual, Ecuador no ha visto caravanas o mítines masivos, sino videos y mensajes que llegan en avalancha mediante las redes sociales. Tradicionalmente las palabras campaña electoral han significado esto: un candidato recorriendo calles, estrechando manos, un discurso ante miles de simpatizantes y promesas de un futuro mejor. Lo de las promesas no ha cambiado, pero el resto sí. Que el 83% de los ecuatorianos utilizan redes sociales. Cuando un mensaje es martillo, no necesitan de un meeting para colocar la idea. Necesitan de muchas imágenes para colocar la idea al votante. Sobre todo en una elección como esta, en la que el elector no escoge a personas, a candidatos, sino que debe elegir escenarios, responder preguntas. Por eso, el hecho de que la campaña se haya trasladado al plano digital no es una casualidad. De hecho, tras estos mensajes que aparecen a cada rato en redes o en plataformas, hay horas de planificación. Hay todo un engranaje yo diría, de una estructura comercial que ya trabaja para posicionar ideas. Y le decimos no. Hacer campaña en redes tiene también otras aristas que podrían sonar a ventajas para una organización política. El costo.
Con la propaganda se gasta menos y se llega a más gente que con un recorrido o con un mitin. La seguridad. En un país en donde ya hay incluso un candidato presidencial asesinado, exponerse menos trae menor riesgo. La medición. En el plano digital todo se puede medir, cuánta gente hizo clic en un anuncio, cuánto tiempo lo vieron, etc. Eso no solo está cambiando la forma de hacer campaña, sino también el mensaje que recibe el elector. No hay tiempo para explicar ni para profundizar mucho, solo para convencer. El mensaje corre por 50 segundos y esto es mucho. El mensaje corre por una idea específica. Cuando hablamos de seguridad, un arma, un policía entrando a una casa, ahí lo posicionó. Él cree que este cambio irá posicionándose un poco más en cada elección hasta hacerse permanente. Los mítines y las caravanas seguirán existiendo, pero la arena digital ganará cada vez más terreno. Un cambio que ya es visible ahora, en esta campaña electoral. Gente esperando atención, mientras el gobierno mira hacia otro. Inseguridad. Las mafias se expanden. El grupo de delincuencia organizada peruano Los Trujillanos se infiltró ya en territorio ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas localizaron un campamento con armas y explosivos en Zamora Chinchipe, en la frontera internacional. Paul Romero amplía la información. La minería ilegal atrae nuevas organizaciones de delincuencia internacional al Ecuador. El ejército descubrió y destruyó un campamento del grupo peruano Los Trujillanos en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sector de Conguime Alto, límite internacional con el departamento de Loreto. Es la primera evidencia de la infiltración de este grupo delincuencial de Perú, vinculado a actividades de minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, entre otros delitos en zonas de explotación minera. Según información de las Fuerzas Armadas, en el campamento clandestino se encontraron evidencias de su presencia en el Ecuador: 4 fusiles, 1.700 municiones de diferente calibre, 5 granadas, 19 tacos de dinamita, 5 radios de comunicación, uniformes de tipo militar, cascos, chalecos, alimentadoras de fusil, explosivos caseros. Se denominan Los Trujillanos porque sus integrantes aparecieron en la ciudad peruana de Trujillo, centro de operaciones para sus actividades criminales. Se extendieron a la frontera con Ecuador hasta la cordillera del Cóndor, Condorcanqui y Cenepa, como brazo armado de mineros ilegales peruanos para intimidar y desplazar a comunidades que se oponen al extractivismo, según información militar. En septiembre pasado, el bloque de seguridad detuvo a 18 personas vinculadas a Los Trujillanos en Chinapinza, territorio ecuatoriano, involucrados en el asesinato de 5 personas. Las Fuerzas Armadas no precisaron desde cuándo esta organización criminal peruana se infiltró en el Ecuador. Cuenca vive una guerra entre 2 organizaciones criminales por la venta de droga. La policía indicó que 11 de los 15 acribillados en 2025 pertenecían a bandas delictivas. Merlin Ochoa informa que la mitad de los crímenes se dieron en octubre. La violencia se tomó el corazón del austro. La tarde del miércoles, 2 hombres oriundos de Quevedo fueron acribillados con más de 15 disparos en una zona residencial de Cuenca. Uno de ellos tenía antecedentes penales. Este crimen confirma que la capital azuaya ya no es ajena a la guerra que enfrenta a los Lobos y Lobos Box, 2 estructuras criminales que se disputan el control del sur del país. Según una investigación policial, la pugna se intensificó tras la sentencia de 40 años impuesta al cabecilla de los Lobos de Cuenca por asesinato. Desde entonces, los Lobos Box intentan tomar el control total de la ciudad, que tiene 625,000 habitantes y que hoy está dividida en 7 sectores bajo la mira del crimen organizado. Hacen esto por el tema del microtráfico. No tenemos en sí problemas de extorsiones a la gente que está realizando actividades normales. Aunque las cifras oficiales indican 15 muertes violentas en lo que va del 2025, la misma cantidad del 2024, la percepción de inseguridad se disparó porque solo en octubre se registraron 7 asesinatos. Ahí ya intervienen unidades investigativas, unidades de inteligencia, para tratar de ir estableciendo alguna similitud en estos crímenes, ¿no?
Si de pronto están participando los mismos sicarios o las mismas organizaciones delictivas. Las autoridades locales organizaron este jueves 2 reuniones a puerta cerrada en distintos lugares de la ciudad. El alcalde convocó al Frente de Seguridad y el gobernador al fiscal provincial y el jefe policial. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no se hicieron públicas las decisiones o acciones que resultaron de estos encuentros. En el Austro, en el 2025 la policía ha capturado a 1.900 personas vinculadas a 15 organizaciones delictivas. 40 aeropuertos en Estados Unidos reducirán desde mañana el número de vuelos domésticos debido a la baja disponibilidad de controladores aéreos y oficiales para los filtros de seguridad. Más de 1 millón de empleados federales están sin cobrar sueldos desde hace más de un mes debido al cierre parcial del gobierno por la no aprobación del presupuesto en el Congreso. Una crisis que afecta también a los servicios de aviación. Reporta Pedro Jiménez. Los aeropuertos en los Estados Unidos han empezado a experimentar retrasos en el despacho de vuelos, atención lenta en los filtros de seguridad, filas eternas que se extienden por horas y también la falta de controladores aéreos, que son considerados empleados esenciales y deberían trabajar aún sin recibir sus salarios durante una crisis como la de este cierre parcial del gobierno. Pero van ya 37 días y cada vez son más los que se han ausentado de sus puestos. Hoy son 2.000. La Secretaría de Transporte dice que ante todo está la seguridad de las operaciones aéreas y que una medida responsable es suspender hasta el 10% de los vuelos en los 40 aeropuertos donde el tráfico es más intenso. Se trata solo de vuelos domésticos. Los internacionales no deberían verse afectados. Y el diario Wall Street Journal publica hoy que la mayoría de suspensiones se dará en los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Atlanta, Washington, Nueva York, Houston, Dallas, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco, entre otros. La autoridad aeronáutica ha empezado a pedir a las aerolíneas que establezcan algunos recortes que alivien la presión sobre el control del tráfico aéreo, y algunas han anunciado ya entre 100 y 300 vuelos menos por día empezando mañana. La Agencia Federal de Aviación gestiona más de 44.000 vuelos diarios en Estados Unidos en condiciones normales, y la reducción planeada representa casi 4.500 vuelos menos. La medida solo podrá evitarse si los congresistas demócratas y republicanos se ponen de acuerdo en aprobar un presupuesto hasta esta medianoche. De lo contrario, la reducción de vuelos que arranca mañana se irá incrementando paulatinamente cada día hasta llegar a un 10% en todo el país. Tras un mes de inestabilidad política en la Asociación de Municipalidades del Ecuador por la designación de sus autoridades, este jueves la Corte Provincial de Azuay ratificó las medidas cautelares que prohíben la realización de cualquier asamblea alterna a la convocada por el Comité Ejecutivo de la AME, que es liderado por Patricio Maldonado. A pesar del fallo, Yuri Colorado continúa despachando como presidenta de ese organismo. Adriana Bermeo con el informe. La crisis política en la Asociación de Municipalidades del Ecuador por la elección de sus autoridades se mantiene. La mañana de este jueves, una sala especializada de la Corte Provincial de Azuay aclaró que siguen vigentes las medidas cautelares impuestas del 10 de octubre que impedían que una facción de alcaldes se autoconvoque en Santa Clara y elija a las nuevas autoridades de la AME. Por eso, rechazó el pedido del alcalde de ese cantón, Rómulo Castro, para que se las revoque. 5 días después de que las medidas cautelares fueron dictadas, un grupo de alcaldes se trasladó al cantón Carlos Julio Arosemena Tola y allí designaron a Yuri Colorado como presidenta de la AME, haciendo caso omiso a la decisión judicial de primera instancia que prohibía cualquier convocatoria que se realice antes del 18 de octubre. Fecha en la que Patricio Maldonado, en su calidad de presidente de la AME y miembro del Comité Ejecutivo, convocó a la Asamblea para elegir a la nueva directiva. A pesar de ese fallo, Yuri Colorado despacha desde la presidencia del edificio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en Quito y tiene las claves del Banco Central para administrar los recursos de la AME, que suman $8 millones. En la resolución judicial emitida hoy, la Sala Especializada de la Corte Provincial de Azuay también resolvió prohibir cualquier convocatoria alterna a la generada por el Comité Ejecutivo liderado por Patricio Maldonado. Hasta el cierre de este informe, ni Patricio Maldonado ni Yuri Colorado se pronunciaron sobre la sentencia.
Solo 5 de cerca de 260 procesos que abrió el IES para la compra de medicamentos y dispositivos médicos tienen un contrato subido al portal de compras públicas. La Asociación de Distribuidores e Importadores de Materiales Médicos piden ahora más claridad en estos procesos, como lo explica Diego Puente. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, tiene hasta fin de mes para adquirir medicamentos e insumos médicos tras finalizar los 90 días de la declaratoria de emergencia. Aunque el presidente del Consejo Directivo de la entidad dijo que hasta el 4 de noviembre ya han adjudicado 43 de 266 procesos por 13,6 millones de dólares, esa cifra no se refleja en el portal oficial de compras públicas, en el que constan 5 procesos finalizados, que suman 3,4 millones. Así se conoce que se han adquirido resucitadores neonatales por $6,750, dapaglifosina para la diabetes por $473,863, rituximab, un tratamiento para cáncer, por 2,9 millones, bisturíes por $4,259 y gasas de algodón por $80,847. El proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos, dice la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, carece de información. Por ejemplo, en algunos casos, solo se conocerán los puntos de entrega luego de firmar los contratos. Precisamente no es lo mismo entregar algo aquí en Quito que entregar en Zamora o entregar en Galápagos. Entonces, si eso no está determinado, eso es una de las razones por las que muchas empresas no han participado en el proceso de emergencia. Estas y otras observaciones, como el poco tiempo de plazo para la entrega de medicamentos luego de firmar los contratos, las trasladaron al presidente del directorio del IES, que aseguró que iba a dar de baja los primeros 93 procesos, pero según la asociación no lo ha hecho. El viernes pasado el presidente del IES dijo que los contratistas deben tener la disponibilidad necesaria. Tomémonos en serio lo que se está haciendo. No le puedes comprar al chiquitito para proveer. Por eso se inventaron el sistema del hospital pequeño comprando y ha conducido a que le compren a las hamburguesas Abdalá. En otro proceso de compra masiva, el Ministerio de Salud abrió la convocatoria para adquirir dispositivos médicos. Fue publicada la tarde de este jueves y estará disponible hasta las 15 horas del viernes. Los interesados tienen menos de 24 horas para enviar sus propuestas vía correo electrónico. Noticia de último momento, se reporta una amenaza de bomba en las calles 9 de octubre y Chile en pleno centro de Guayaquil. Están justamente pobladores de esa zona, habitantes de ese punto del centro de la ciudad de Guayaquil, mostrando a través de sus redes sociales lo que está sucediendo en estos instantes en ese punto del centro de la urbe. Ahí vemos lo que se está publicando en las redes sociales, en este caso en la red social X. Se reporta amenaza de bomba en las calles 9 de octubre, la avenida 9 de octubre, una de las principales arterias viales de Guayaquil, y la intersección de la calle Chile en el centro de Guayaquil. Como podemos ver en una de las imágenes, la policía ha cercado el perímetro cercano al cajero de esta institución financiera donde se ubicaría este potencial artefacto explosivo. También están miembros de la Agencia de Tránsito de Guayaquil precisamente para evitar que los vehículos puedan circular por esta zona. Se trata de una noticia en desarrollo. Nuestros equipos están llegando precisamente a ese punto para contarnos más detalles de lo que está ocurriendo. Los agentes ya también llegaron al punto para realizar las pericias. El Grupo de Intervención y Rescate GIR están ahí los uniformados para revisar exactamente qué es lo que está sucediendo, porque hasta el momento es la sospecha de una bomba, de un artefacto explosivo, reitero, en las calles 9 de octubre y Chile, avenida 9 de octubre y Chile, en pleno centro de Guayaquil. Incluso algunos negocios que estaban funcionando en esa zona han tenido que cerrar sus puertas debido a esta alerta, y el tránsito en ese punto del centro de la ciudad, una avenida importante como la 9 de octubre, ha sido desviado hacia otras rutas justamente por esta alerta. Reiteramos, amigos, es una noticia en desarrollo. Ya en los próximos minutos que tengamos más información, vamos a contarles exactamente lo que está sucediendo en vivo desde
Son las 19 horas con 39 minutos. Seguimos informando sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro de Guayaquil, donde se reporta una amenaza de bomba, específicamente en la avenida 9 de octubre en la intersección con la calle Chile. Reitero, en el centro de Guayaquil ya tenemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en ese punto neurálgico importante de la zona comercial y también financiera del centro de la ciudad. Se trata de un artefacto que está cerca de una institución, de un cajero, de una institución financiera, y ya los elementos justamente de la Policía Nacional llegaron hasta ese punto para verificar qué es lo que está ocurriendo y confirmar si efectivamente se trata de un aparato explosivo, si se trata de una bomba. Recordemos lo que sucedió a mediados de octubre cuando explotó un coche bomba en el norte de Guayaquil, cerca de un centro comercial, de hoteles y de instituciones financieras. Esto ocurrió cerca de las 7 de la noche, el 14 de octubre pasado. Por eso la ciudadanía está preocupada luego de que dieron la alerta a las autoridades y también a la Policía Nacional precisamente de este artefacto. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en el centro de Guayaquil, pero ahora cambiamos de tema para contarles sobre otra noticia importante, porque tras renovar los contratos con las dos operadoras privadas de telefonía móvil que operan en Ecuador, se acordó entregar frecuencias para que Otecel, Claro y Millicom Tigo puedan implementar sus redes 5G. Ariana Bermeo informa que el estatal CNT ya ofrece esta tecnología en Quito y Guayaquil. Espera alcanzar cobertura nacional para 2026. Ecuador entra en la era 5G. Aunque los contratos con las operadoras privadas recién se firmaron el 30 de octubre, la empresa estatal CNT ya ofrece esa tecnología en Quito y Guayaquil. Según su planificación, tendrá cobertura nacional hasta finales del 2026. Las operadoras privadas también proyectan entregar el servicio desde el próximo año. Según explicó el Ministerio de Telecomunicaciones, uno de los acuerdos en la renovación de sus concesiones es la entrega de frecuencias para que Claro y Millicom Tigo puedan desplegar sus redes 5G. Vamos a contar con 5G en esas dos operadoras en los próximos meses. Las empresas privadas de telefonía móvil ya tienen antenas para 5G en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Podrán funcionar únicamente cuando se cumplan los parámetros de los contratos, entre ellos los pagos pendientes para este año, y cuenten así con la autorización del gobierno. En términos prácticos, para los usuarios contar con red 5G significa más velocidad de Internet y estabilidad. Características que serán palpables en plataformas de streaming, transmisiones en vivo, juegos en línea y descargas. Pero el impacto es mayor en sectores industriales y médicos que requieren de alta precisión y ejecución de órdenes en tiempo real. Para nuevos desarrollos de aplicativos, de nuevos servicios como manejar ciudades inteligentes, como redes privadas para instituciones. Los paquetes de telefonía móvil 5G que se ofrecen en el país oscilan entre $13 y $31. Los teléfonos compatibles con esta red son de gama media y alta. Shakira. Ecuador también factura. El equipo de producción de Shakira, compuesto por al menos 200 personas, está arribando a Quito para los 3 conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa. 2 de sus bailarinas incluso recorrieron el centro histórico y compartieron fotos y videos en sus redes sociales. A 2 días del primer show de Shakira en el país, 2 de sus bailarinas más reconocidas, Natalia Palomares de España y Darina Littleton de Estados Unidos, aprovecharon su estancia en Quito para recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos. En Instagram, Natalia Palomares subió fotografías y un video de la Virgen del Panecillo desde la base del monumento. Luego recorrió el centro histórico, posteó una foto de la calle de las 7 Cruces, selfies, una junto a su compañera Darina, visitando la iglesia de la compañía, y fotos panorámicas de la ciudad, una desde la cúpula de la catedral y otra con la descripción "Qué bonito es Quito" y de fondo la basílica. La española es una de las figuras más populares del equipo de coreografía de Shakira. Varios de sus videos en redes sociales durante el tour han superado las 30 millones de visualizaciones.
Darina Littleton, capitana del equipo de baile, también mostró en sus historias su visita al centro histórico y su experiencia con la gastronomía local. Mientras tanto, el resto del equipo del artista continúa llegando a la ciudad para los espectáculos. Shakira regresa al país después de 7 años con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que incluirá 3 presentaciones en el Estadio Olímpico Atahualpa los días 8, 9 y 11 de noviembre. Se espera que cada show reúna a 35,000 fanáticos. Y a 2 días de la presentación de Shakira ya se monta un escenario monumental, equipado con la última tecnología e inteligencia artificial en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ana María Palacios ofrece detalles de este espectáculo considerado el más grande realizado en Ecuador. Así luce desde las alturas la enorme estructura que se levanta en el Estadio Olímpico Atahualpa para los 3 conciertos de Shakira. La parte exterior del estadio permanece vallado. Personal del lugar trabaja en dejar todo impecable. Arregla la fachada, pinta, barre, coloca adoquines y retira los escombros con maquinaria pesada. Todo está en marcha para recibir el regreso de la cantante colombiana al Ecuador. Se trata de una gira que se perfila para ser una de las más grandes que se ha hecho en Latinoamérica. El escenario que se monta en el Atahualpa pesa 62 toneladas. Tiene una pantalla gigante de 6.6 millones de píxeles, que mide 49 metros de largo por 9.6 metros de alto. En ella cobra vida un avatar llamado Isabel, que representa una loba, creado con inteligencia artificial. Más de 150 personas provenientes de países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Sudáfrica, Escocia, Colombia, México y Australia forman parte de la gira. Técnicos, productores, bailarines, además de un cocinero y 2 fisioterapeutas. Shakira, de 48 años, sigue una dieta estricta y una rigurosa rutina de entrenamiento para mantener la energía necesaria en cada concierto de 2 horas y media de duración. Shakira traslada todos los equipos para cada presentación, contando los de última tecnología. Suman 93 toneladas. Utiliza 14 vestuarios diferentes y está acompañada por 10 bailarines. Es la primera vez que un artista se presentará 3 veces consecutivas en el Estadio Olímpico Atahualpa, y sus conciertos serán los que más público hayan reunido en el Ecuador. Y a esta hora, siendo las 7 de la noche con 47 minutos, seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en el centro de Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, en la intersección con la calle Chile, donde se registra una amenaza de bomba, la amenaza de un posible artefacto explosivo. Ya está cercado ese punto desde hace varios minutos, aproximadamente cerca de las 7 de la noche. Los negocios han cerrado, ya llegaron también los miembros del GIR para verificar si efectivamente se trata de un artefacto explosivo y si habría también la posibilidad de realizar una explosión controlada. También están llegando miembros de los medios de comunicación y estamos viendo los videos de las redes sociales de algunas personas que están todavía rodeando ese punto, el control que precisamente ha instalado en esa zona del centro de Guayaquil la Policía Nacional para evitar que las personas se acerquen hasta ahí. Reitero, en estos momentos ese tramo de la avenida 9 de octubre y la calle Chile está cerrado porque se reporta la amenaza de un posible artefacto explosivo que incluso ha sido colocado, de lo que informan, en un cajero automático de una institución financiera. El tránsito vehicular ha sido desviado hacia otras rutas, hacia otras arterias viales, tomando en cuenta pues que la 9 de octubre, la avenida 9 de octubre es una vía importantísima del centro de la ciudad. Y comentábamos lo que ocurrió hace 3 semanas aproximadamente, a mediados de octubre, donde un vehículo, fue un coche bomba, en este caso la información que proporcionó en su momento el gobernador del Guayas, en el norte de la ciudad, en plena zona financiera, hotelera y comercial.
Hay que verificar en los próximos minutos, por eso estamos muy pendientes de lo que ocurre en este punto, si se trata de un artefacto explosivo. Es la información que tenemos hasta el momento. Se trata de una noticia en desarrollo. Les pedimos por favor a las personas que nos están viendo y nos están escuchando y trabajan en los alrededores del punto que estamos viendo en pantalla, la 9 de octubre y Chile, o tienen su vivienda ahí, que tengan muchísimo cuidado por favor al transitar, al circular, porque ustedes pueden verificar que ya está completamente cercado ese punto importante para el comercio del centro de Guayaquil. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Vamos a una pausa, amigos, pero al volver seguimos pendientes de lo que esté ocurriendo en el centro de la ciudad con esta amenaza de un artefacto explosivo. De más de 50 países se reúnen en Brasil para participar en la antesala de la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP30 en la ciudad de Belém. El encuentro tiene como objetivo alcanzar nuevos compromisos para combatir la crisis climática. Sin embargo, los países más contaminantes del mundo no participarán. La Cumbre Climática de Naciones Unidas se desarrolla por primera vez en el corazón de la Amazonía, en la ciudad de Belém, capital del estado de Pará. Líderes de más de 50 países llegaron al conocido Portal del Amazonas en el norte de Brasil para participar en el evento que busca transformar la voluntad de preservar la naturaleza en acciones concretas para combatir la crisis climática. Necesitamos una hoja de ruta para planificar de manera estructurada y justa la reversión de la deforestación, la superación de la dependencia de los combustibles fósiles y la movilización de los recursos necesarios, dijo el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. Las delegaciones internacionales advirtieron que la vida en el planeta está llegando a un punto crítico. El deshielo de los polos, la desaparición del Amazonas, la alteración de las corrientes oceánicas, amenazas que no son lejanas, se acercan rápidamente y afectarán a todos, vivan donde vivan, señaló el príncipe Guillermo. Mientras que la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, destacó que la lucha por la preservación de los ecosistemas afecta directamente a los niños. ¿Cómo podemos hablar de conservación si al mismo tiempo miles de niños están siendo reclutados por las mismas mafias que destruyen los ríos, los suelos y la vida? En la primera jornada de la COP30, Brasil anunció el lanzamiento de un fondo internacional para la conservación de los bosques tropicales. Y el presidente francés Emmanuel Macron dijo que su país aportará más de 1.500 millones de dólares para preservar la selva amazónica de Brasil y de la Guyana francesa. Sin embargo, la cumbre climática se desarrolla sin la presencia de los presidentes de los dos países más contaminantes del mundo, China y Estados Unidos. El presidente Xi Jinping envió al viceprimer ministro, mientras que Donald Trump, quien cuestiona la veracidad del cambio climático, no mandó representación. La antesala con líderes mundiales se realiza hoy y mañana, pero el evento se extenderá hasta el 21 de este mes. El alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, enfrenta críticas tras publicar un video en el que pide a sus seguidores que le sigan donando dinero, ya no para la campaña, sino para financiar una serie de actividades en el periodo de transición hasta el 1 de enero. Señala que hay mucho trabajo por hacer, incluso contratar a expertos. Durante la campaña prometió implementar transporte público gratuito, construir cientos de miles de viviendas, crear guarderías universales, garantizar alimentos a precios bajos y educación superior pública sin matrícula. Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, recibió las credenciales que lo oficializan como nuevo mandatario. En su discurso habló de la necesidad de reconstruir la unidad sobre la base de la democracia, la paz, el trabajo y la educación, e hizo un llamado a la concertación con todas las fuerzas políticas, regiones y organizaciones sociales. Paz Pereira asumirá el poder este sábado y se convierte en el primer presidente de centro derecha en dirigir ese país luego de 20 años de gobiernos del movimiento al socialismo.
Volvemos a temas nacionales. Un hombre de 53 años fue asesinado en el norte de Quito. La víctima recibió 2 impactos de bala mientras almorzaba en un restaurante cercano a la Agencia Nacional de Tránsito. Carlos Luis Carrillo con más detalles de este hecho violento. El crimen ocurrió pasadas las 14 horas de este jueves. Estas 2 personas se encontraban almorzando al interior de un restaurante ubicado en la calle Segundo Aguirre y Mariscal Sucre en el sector de La Pulida, norte de Quito. Una persona entra al restaurante portando un casco e inmediatamente hace 2 disparos en contra de un hombre que se encontraba almorzando con un acompañante. La víctima se desploma sobre la mesa mientras el otro trata de huir ante el ataque. El asesino, al ver que intenta escapar, trata de dispararle, sin embargo su arma se traba, lo que aprovecha para salir del lugar. Unidades de investigación están trabajando en eso, después de ellos nos podrán ya determinar cuáles son los móviles, efectivamente, cuál es la motivación de esta muerte violenta. La víctima es un hombre de 53 años y trabajaba en la Dirección de Tecnología de la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos hecho el levantamiento de cámaras, rutas técnicas en el lugar, seguimos trabajando en eso. Las autoridades no han dado más detalles de este crimen, sin embargo se investiga este hecho violento que se dio a plena luz del día. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en el centro de Guayaquil tras esta amenaza de un artefacto explosivo. Ya está en vivo. La tenemos a Bessie Granja, quien está recabando toda la información de lo que está pasando ahí. Bessie, ¿se trata en efecto de un artefacto explosivo, de una bomba? ¿Qué tal, Juan Carlos, televidentes? Buenas noches. En este momento justamente las autoridades van a hacer la detonación controlada para comprobar precisamente si se trata de un artefacto explosivo. Estamos justamente en las calles Escobedo y 9 de octubre. La calle 9 de octubre es el corazón del centro de Guayaquil y 3 cuadras a la redonda de esta avenida por donde circulan miles de vehículos a esta hora precisamente que todo el mundo sale del trabajo están cerradas al tránsito vehicular y también al paso peatonal. Justamente ahí vemos a equipos especiales de la policía, también a elementos de las Fuerzas Armadas que se han sumado a este operativo, también Policía Metropolitana y una cuadra por lo menos más adelante se encuentra el cajero automático donde está precisamente el artefacto. La policía ha decidido que hasta aquí podemos nosotros, el personal de la prensa, trabajar debido justamente al cuidado que hay que mantener. Y esta amenaza de bomba también está justamente paralizando el tránsito en una zona bastante concurrida. Sin embargo, aquí ya vemos que personas que han salido de sus trabajos permanecen aquí un poco expectantes, con la incertidumbre de lo que está ocurriendo. Más adelante también hay elementos del grupo de inteligencia y rescate, también de los equipos del GOE, son equipos especializados de la policía que están haciendo todo este operativo que ha generado que 3 cuadras a la redonda de esta avenida principal de Guayaquil estén completamente cerradas a cualquier paso peatonal y tanto vehicular. Justamente vemos aquí, bueno, a la gente, a los ciudadanos captando lo que está ocurriendo y también vemos aquí a elementos militares que se han sumado a resguardar todo este perímetro hasta que la policía haga justamente el trabajo de detonar de forma controlada este artefacto que fue colocado en un cajero automático aquí en el centro de Guayaquil. Hay también camionetas tratando de acordonar todo este sector y bueno, también gente que está un poco expectante de qué es lo que está ocurriendo. A pesar de que se ha advertido que se alejen de este lugar, sin embargo hay personas que deciden permanecer aquí un poco curiosos a lo que está ocurriendo. Estamos viendo a través de la cámara que te acompaña, Bessie, un poco el caos que se está generando precisamente en ese punto del centro de Guayaquil. Tú lo mencionabas, la 9 de octubre es una arteria vial importantísima del centro de la ciudad. Esto es similar a lo que ocurrió 3 semanas atrás con este coche bomba. La gente está preocupada de lo que está ocurriendo. Nuevamente se acercan a grabar con sus teléfonos celulares. Incluso hay personas que tampoco pueden ingresar a sus viviendas porque además de ser una zona comercial, también es una zona residencial ese punto del centro, Bessie.
Así es, y también hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas a esta hora, farmacias, restaurantes, locales de ropa, un sinnúmero de locales comerciales que no han podido trabajar como usualmente lo hacen, y bueno, y también personas que no han podido ingresar a estos edificios. Algunos inclusive han decidido evacuar de aquí por temor a que la explosión o que la onda expansiva de lo que van justamente en este momento a explotar pues llegue a afectarlos. Bueno, sí, sin embargo también hay personas que han decidido apostarse en este lugar y el tráfico realmente está estancado desde 3 cuadras hacia atrás, calles como García Vilés, los vehículos han tenido que desviarse. Igual también hay personal de la Agencia de Tránsito Municipal que está indicándoles a los conductores que no pueden circular por estas vías. Sin embargo, es una hora en la que muchos salen de sus trabajos. Aquí también hay personal de la empresa Segura EP, de la empresa pública del municipio, personal de la policía, vemos justamente personal armado, y en este momento escuchamos justamente la detonación. Esperamos que la policía, alguna autoridad policial pueda confirmarnos si se trató realmente de un artefacto explosivo o si era una falsa alerta de bomba en el centro de Guayaquil. ¿Se ha confirmado ya que es una bomba? ¿Todavía las autoridades? Sí, ya están, detonó ahorita. Justamente esa onda expansiva confirma que se trata de una bomba. Sí, ahí le puedo dar declaraciones, Miguel. Perfecto. Vamos justamente a acercarnos. Voy a ayudar a mi camarógrafo. Ven acá, Wilmer, por favor. Avanza. Ven conmigo. Buenas noches. Permiso. ¿Se podría confirmar que se trata de una bomba ya? Por favor. ¿Se podría confirmar justamente por ese sonido que escuchamos? Buenas noches, estamos en vivo para Televistazo. Todavía no, un segundito. Todavía no. No. Póngase detrás de la cinta, por favor, todavía no. Bueno, estamos justamente respetuosos a que la autoridad acaba de mencionar. Las declaraciones. ¿Pero se confirma? No, todavía no, vamos a ver que están verificando en este momento. Perfecto, acabamos de escuchar a la autoridad, a la policía, también al gobernador de Guayas. Por ahora no se puede confirmar que se trata de una bomba, sin embargo, bueno, algunos están especulando que debido al sonido que escuchamos, es muy probable que sí. Esperemos que la autoridad justamente pueda acá confirmarnos esa información. Acá todavía sigue acordonada esta zona con la cinta de peligro. Las autoridades no permiten el paso a gente a sus oficinas. Algunos están esperando justamente poder ingresar a algunos departamentos, oficinas. Aquí hay también abogados que trabajan aquí y que no han podido ingresar a sus locales o negocios. Es lo que podemos informar a esta hora. Buenas noches, ustedes continúen con más. Sí, Bessie, estamos viendo la imagen precisamente de uno de los miembros del Grupo de Intervención y Rescate, quien minutos antes estaba aprestando ya a realizar esta explosión controlada que hace pocos segundos la acabamos de escuchar. Sin embargo, hasta el momento le explicaban a nuestra reportera Bessie Granja que no se puede confirmar aún si se trataba de un artefacto explosivo. Estamos expectantes ya de que en los próximos minutos las autoridades, en este caso de la Fuerza Pública, expliquen y confirmen si efectivamente se trataba de una bomba en ese punto del centro de la ciudad de Guayaquil. Reiteramos la dirección, avenida 9 de octubre, en la intersección con la calle Chile. Están en estos momentos en ese punto de la ciudad miembros de la Policía Nacional, también de las Fuerzas Armadas, elementos del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate. También están los uniformados de la Policía Metropolitana. Nos decía Bessie que varios de los edificios han tenido que ser evacuados en el caso de las personas que tienen ahí sus oficinas o también sus viviendas, sus departamentos, por la onda expansiva que podía generar la explosión controlada que acabamos de escuchar hace pocos minutos. Solo falta que se confirme a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, que también se ha dado cita en ese punto del centro de Guayaquil, si se trata de un artefacto explosivo, porque la alerta se generó aproximadamente pasadas las 6 de la tarde, cuando se evidenció este artefacto metálico en un cajero automático del centro de la ciudad. Bessie, tienes más información, cuéntanos.
Sí, justamente estamos ubicados aquí estratégicamente para que las autoridades puedan acercarse y darnos la información oficial sobre esta alerta. Vemos al gobernador de Guayas conversar también con la policía, con autoridades de la agencia de tránsito y estamos justamente esperando a que ellos puedan acercarse. Hasta eso también hay personal militar, aquí hay también algunos medios de comunicación y también, bueno, personas que han decidido quedarse en este lugar para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Algunos ya sabían y decidieron permanecer aquí durante el tiempo que se realizó la detonación controlada. Quisiéramos justamente que nos pueda... Muchísimas gracias, buenas noches, gobernador de Guayas. Vamos a tener después de... buenas noches. Estamos todavía recibiendo información. Todavía no tenemos información. Aguantémonos un ratito. Vamos a darle, créame, apenas tengamos el trabajo, lo vamos a tener a su disposición. Perfecto. Pero se trató de un artefacto. Sí, hay una fotografía. Hay unas niñas que están gritando aquí en un ratito. Silencio, niñas, un ratito. Vamos, apenas tengamos información, vamos a saber si es que se trató de un explosivo, si fue una falsa bomba y si fue un explosivo, de qué tipo fue. Todavía no sabemos. No queremos dar información mientras no tengamos la información completa. Igual escuchamos una detonación bastante fuerte, eso presume. Es una detonación controlada para poder salir del riesgo. Esto es un tema hecho por la policía. No es un tema esta no es la explosión, que si acaso hubo el material con el ánimo de dañar, hubiese hecho. Esto es una explosión controlada por parte de la Policía Nacional. ¿Se conoce cómo se tuvo la alerta? Sí, ya también está una persona detenida. 2 personas detenidas, ¿podríamos confirmar eso? De momento tengo una, sí, una está identificada perfectamente. Esperémonos un ratito, vamos a darle toda la información, ¿ok? Listo, muchísimas gracias. Escuchábamos al gobernador de Guayas. 2 personas han sido detenidas por esta alerta de bomba. Aún todavía no podemos confirmar que se trata de un explosivo. Una persona ha sido ya identificada y esperamos que las autoridades se acerquen justamente para darnos mayor información. Por ahora siguen las investigaciones, las calles continúan cerradas. El personal militar, quisiera que Wilmer, por favor, apuntes hacia allá. Allá justamente está concentrado todo el personal en medio justamente de la calle Chile, es la intersección de la calle Chile con la 9 de octubre, donde se encontró este artefacto explosivo en un cajero automático y las autoridades por ahora han sido cautas, pero han dado detalles de que ya hay 2 personas detenidas y una completamente identificada. Se conoce que hay fotos circulando, pero en redes sociales, pero aún la autoridad no ha confirmado si se trata de esta foto que está circulando en redes sociales. Ahí justamente en medio está el personal especializado de la policía y aún seguimos esperando que la autoridad de la provincia pueda confirmarnos si se trató o no de una bomba aquí en el centro de Guayaquil, en una hora bastante complicada de circulación, en un sector muy estratégico que conecta al sur con el norte de la ciudad, que conecta hacia el malecón Simón Bolívar y hacia calles circundantes llenas de negocios, restaurantes, oficinas y también viviendas, también hoteles y un sinnúmero de negocios que han resultado afectados a esta hora en el centro de Guayaquil. Vemos justamente que la autoridad se está acercando, el gobernador se está acercando. Esperemos que pueda darnos más información. Justamente hay personal que lo está resguardando y está... Por favor, solo prensa puede pasar. Gracias, muchísimas gracias. Estamos esperando en este momento. Solo prensa. Nos vamos a acercar hacia donde está el gobernador. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a guardar aquí las instrucciones. Las autoridades nos han recomendado que esperemos aquí y ya vamos a tener detalles a última hora en este momento de lo que ocurrió en las calles 9 de octubre y Chile, donde se registró una detonación controlada y vamos a confirmar con el gobernador de Guayas si se trata de una bomba en el centro de Guayas. No se trató de una bomba, gracias a Dios. Esto es un aparato que simulaba ser una bomba. La fotografía parecía que era como para meter miedo. De todas maneras, vean lo que causa una amenaza. Nosotros estamos en máxima alerta. Esto demuestra que la Policía Nacional está actuando con una excelente respuesta. Fue
contenida la presencia de personas, fue limitada, ustedes les constan, ustedes mismos no han podido acercarse. Ha llegado el GIR que de manera profesional ha hecho una detonación controlada. En este momento ya podemos decir que se trató de una bomba falsa. Hay una persona detenida. Hablábamos de dos, ahora se confirma que es solamente una. Es una persona detenida. ¿Por qué delitos o por qué se va a investigar a esta persona? Bueno, esto se hace con el ánimo de meter miedo. Ahorita hay unos señores que están gritando en contra de Noboa. Qué casualidad que cuando sucede una bomba falsa, aquí están unas personas gritando en contra del presidente, que son tres jóvenes despistados. En todo caso, la Policía Nacional se ha demostrado totalmente capacitada para defender a la ciudadanía. Ha sido un intento de generar terror. Este tema ha sido ya controlado y estamos en una época política en la cual este tipo de recursos, de intentos de tener subyugada a la población, de tener la población atemorizada, pretenden sacar rédito político. Esto no, señor, no lo van a lograr. Gobernador, ¿ese tipo de eventos desestabilizan en algún momento al gobierno? No, de ninguna manera. Muy por el contrario. Llena el gobierno de mayor determinación para derrotar de manera categórica, de manera definitiva, a las mafias que pretenden desestabilizar no al gobierno, sino al Ecuador entero, atemorizar a la ciudadanía, hacer que la ciudadanía agache la cabeza. Muy por el contrario, nos llena de total determinación y de ganas y el deseo de terminar con esta lacra. Gobernador, usted mencionó que este aparato simulaba un artefacto explosivo. ¿Qué forma tenía y por qué justamente los hizo presumir eso? Parecían supuestamente cuatro cohetes amarrados, 4 tacos de dinamitas, pero de una forma claramente artesanal y diseñados como para que alguien los vea y diga, hey, aquí hay un elemento explosivo. ¿Se puede decir que la zona está fuera de peligro o todavía hay alertas? Absolutamente fuera de peligro. ¿En cuánto tiempo ya se va a reanudar toda la circulación? Este es el corazón del centro, esta avenida. Ya están ahorita, estamos en eso. Esto ya, el tema se terminó con la detonación, que si bien es cierto fue muy ruidosa, pero es una detonación controlada, que no ha causado daño alguno y que si acaso hubiese sido un artefacto explosivo real, hubiese terminado, pero en todo caso no lo fue. ¿Hay más alertas quizás en este momento o en otro lado? No hay más alertas. La policía está con todas las antenas arriba. Todas las autoridades estamos desde el día del bombazo del Mall del Sol. Hay una alerta máxima en las fuerzas del orden y nosotros el día de hoy hemos demostrado que la Policía Nacional responde de manera inmediata, de manera profesional en defensa de la ciudadanía. ¿Por qué delito será investigado el detenido? Bueno, yo no soy abogado, pero el generar terror, el haber ocasionado este caos vehicular, sin duda es un delito que merece investigación. No quiero yo adelantarme a eso. Escuchábamos justamente al gobernador de Guayas. Bueno, acá ya se conoce que el tránsito se va a reanudar dentro de muy pocos minutos. Justamente ya se están retirando algunos vehículos de aquí. Se fueron algunos curiosos también y bueno, simplemente estaban expectantes a esta detonación controlada que confirmamos se trata de una falsa amenaza de bomba. Sin embargo, hay una persona detenida. Todavía se desconocen cuáles son los cargos por los cuales él será investigado y se espera también que las autoridades den más detalles sobre lo ocurrido el día de hoy, aunque bueno, ya se ha descartado completamente lo que en primera instancia se había sospechado que se estaba haciendo en este lugar. Bueno, el gobernador justamente ha mencionado que se intenta desestabilizar a vísperas de una consulta popular.
Y además ha ¿Más dicho, preguntas, Juan Carlos? sí, reconfirmar lo que él ha dicho, que no se trató de una bomba, sino una falsa alarma, como tú lo has mencionado en estos momentos. Bessie, ¿en cuánto tiempo aproximadamente ya se va a habilitar ese punto del centro de Guayaquil? Hay personas que tuvieron que cerrar sus negocios, tampoco han podido ingresar a sus viviendas o a sus oficinas. La situación es un poco caótica. Más o menos, ¿en cuánto ya se habilitaría la vía en ese punto importante del centro de la ciudad? Sí, según las autoridades, máximo en unos 10 minutos se retiran todos los elementos. Vemos que algunos vehículos de la Agencia de Tránsito Municipal ya se han retirado, también elementos de las Fuerzas Armadas. Justamente en este momento podemos ver cómo algunos se están retirando. Mi camarógrafo justamente va a hacer esa toma, ya se están ubicando en otros vehículos para retirarse del lugar. Mientras también aquí las autoridades están replegando a todo el personal policial, porque bueno, ellos han mencionado que la ciudad está en alerta permanente y aunque se descartaron alertas en otros puntos de la ciudad, pues tienen que continuar resguardando otros sectores de Guayaquil. Gracias, Bessie, por tu informe. En los próximos minutos nos vamos a enlazar nuevamente contigo para que nos cuentes cómo se sigue desarrollando este operativo de seguridad tras esta alerta falsa, en este caso una falsa alarma de bomba, de un artefacto explosivo en el centro de Guayaquil, específicamente en la avenida 9 de octubre, en la intersección con la calle Chile. Seguimos pendientes de lo que ocurre en ese punto importante, comercial, financiero y de tránsito vehicular del centro de la ciudad. Ahora les contamos que las Fuerzas Armadas incrementan las operaciones contra la minería ilegal a escala nacional. Esta semana simultáneamente atacaron y demolieron campamentos en 5 provincias. Paul Romero con el informe. Tras el fin del paro de la CONAIE el 24 de octubre, las Fuerzas Armadas redireccionaron las operaciones militares para atacar blancos de minería ilegal. Desde la semana pasada, más de 2.500 soldados intervienen de forma progresiva en zonas de explotación minera en Carchi, Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe, Napo. Este jueves, después de 21 días del bombardeo con artillería pesada en la zona minera de Buenos Aires, Imbabura, patrullas del ejército localizaron un lugar clandestino de alojamiento con 31 cuartos en el sector del Cristal en Urcuquí, cerca de las minas. Decomisaron linternas, amoladoras, equipos de comunicación, motosierras. 5 personas fueron retenidas para investigaciones. El bombardeo no fue suficiente para sacar a todos los mineros ilegales de la zona. En otra operación en Mina Vieja, fueron detenidas 2 personas en construcciones improvisadas con taladros y amoladoras para la extracción de minerales. En Punicotona, en Tena, se inhabilitó otro campamento ilegal y se destruyó 2 retroexcavadoras, clasificadoras, motores de succión, radios de comunicación. Entre martes y miércoles se destruyeron 11 campamentos y 26 retroexcavadoras en Morona, Santiago, y el fin de semana, durante el ataque con artillería pesada en La Chonta, Cantón Pucará, Azuay, se destruyeron 22 bocaminas. Esta mañana un camión se incendió en la avenida Simón Bolívar al oriente de Quito. En redes sociales se difundieron imágenes del siniestro que alertaron a los conductores. El vehículo había llegado desde Guayaquil con 11 toneladas de carga que incluía material plástico y también cajas de galletas. Según información preliminar, los frenos del camión se recalentaron y cuando el conductor se detuvo, empezó a incendiarse. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron para poder atender esta emergencia. Los bomberos sofocaron las llamas. En un evento educativo, el presidente Daniel Noboa dijo que ChatGPT puede diseñar una constitución. Incluso reveló que sus asesores llegan a utilizar esta herramienta para redactar sus discursos. Declaraciones que se han viralizado y han provocado una serie de reacciones. Pero ¿es válido redactar un texto de este tipo con ayuda de inteligencia artificial? Estefanía Arias conversó sobre el tema con una experta en tecnología y un analista político. Veamos. Para poder usar inteligencia artificial, fue en Cuenca, en un auditorio lleno de estudiantes, que el pasado 31 de octubre el presidente Daniel Noboa dijo que ChatGPT puede diseñar hasta una constitución. Nuestro equipo de comunicación a veces hace ciertas preguntas en ChatGPT para cosas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución. El video se ha viralizado en redes en las últimas horas, despertando reacciones a favor y en contra. Para el analista político Andrés Seminario, es una idea descabellada. ¿Cómo funciona un proceso de construcción de una constitución? Gente que se reúne, que tiene ideas diferentes y que trata de llegar a consensos y que negocia posiciones. Ninguna LLM
Ninguna inteligencia artificial puede negociar ninguna posición, simplemente obtiene lo que hay. Agrega que entonces sería en vano tener una asamblea constituyente si se piensa en utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Y ya se ha descubierto que la inteligencia artificial sufre de los mismos sesgos porque lo producen la gente que tiene sesgos. Por su parte, la experta en tecnología de la ESPOL, Carmen Vaca, afirma que utilizar este tipo de programa podría ayudar a tener un texto más preciso y pone como ejemplo países donde ya usan ChatGPT para crear discursos o textos legales. Tenemos un caso en Brasil, donde para la Municipalidad de Porto Alegre se ha generado una normativa utilizando inteligencia artificial y allí se necesita a un human in the loop. Human in the loop es una frase que utilizamos en computación para decir que si bien utilizas la tecnología, los resultados deberían ser supervisados por un ser humano. ¿Por qué queremos llegar al proceso final con algo propuesto por inteligencia artificial para que lo revisen los humanos cuando debió haber empezado a ser redactado por humanos? Y tal vez luego que la sintaxis la revise la inteligencia artificial. En lo que coinciden ambos expertos es que la democracia no se programa con algoritmos y que debe primar la participación de organizaciones sociales, es decir, de humanos que tienen sentimientos y aportan valores. En Ecuador, las enfermedades raras siguen esperando una respuesta a la altura de su urgencia. El registro incompleto, la falta de una ley específica y la ausencia de tratamientos en el cuadro oficial confirman una realidad. Para el Estado, estos pacientes siguen siendo paradójicamente invisibles. Revisamos la última entrega sobre este tema. En el país, los pacientes con enfermedades raras señalan que el Estado tiene deudas pendientes con esta población, que se siente invisibilizada en el sistema de salud público. Entre las trabas que enfrentan está el acceso a tratamientos y diagnósticos tempranos. Según la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, en el país, una persona se demora en promedio entre 4 y 10 años en tener un diagnóstico preciso. Eso en caso de lograrlo. Félix Galarza, vocero de este grupo, considera que el Estado ha hecho pocos esfuerzos para concretar una ley que los ampare, a diferencia de países como Colombia, Perú y Chile. Porque ahí sabremos cuántas personas conviven con enfermedades raras, qué necesitamos, cuánto presupuesto. En 2022 se creó el Registro Único de Enfermedades Raras, RUER, pero no ha sido actualizado. También se espera que se reajuste el cuadro básico de medicamentos, en el que ellos esperan se incluyan tratamientos que les permitan tener una mejor calidad de vida. Hay personas que lo poco que tienen lo venden, ¿no? Lo venden. Y los que no tienen, cuando se confabula pobreza y enfermedad rara, es una catástrofe total porque muchas personas mueren sin siquiera saber que tuvieron una enfermedad rara. Estas carencias mantienen a los pacientes con enfermedades raras, asegura Galarza, en una situación de vulnerabilidad. Estamos esperando desde hace más de 2 años y medio que se actualice este cuadro y que se construya otro para enfermedades raras. Solicitamos una versión al Ministerio de Salud. Estamos a la espera de una respuesta. Shakira. Ecuador también factura. El presupuesto de quienes viajarán a Quito para el concierto de Shakira sobrepasa los $100 mínimo con el boleto más económico. Y dependiendo de las comodidades, algunos gastarán más de $1.200, sumando hospedaje, transporte y alimentación. Luis Alfredo Zúñiga hizo un cálculo de gastos. Viajar a Quito a ver a Shakira implica un presupuesto que sobrepasa el valor de la entrada al concierto y varía según las comodidades a las que accede el viajero. El primer gasto fue el boleto. Los fans pagaron entre $40 y $386 por cada ticket, incluyendo impuestos y según la localidad. Pero a eso se suma el transporte. En cooperativa interprovincial varía entre $12, $15 y $20, dependiendo de la ciudad de origen. Una reserva en agencias de viaje con furgonetas o buses privados oscila entre $25 a $50 ida y vuelta. Y en avión
Quienes compraron con tiempo adquirieron en un promedio de $150 el pasaje ida y vuelta, pero esta semana llegó a costar hasta 655. Y este viernes, por ejemplo, solo queda un asiento disponible en la aerolínea LATAM. Al llegar a Quito se suma el hospedaje. Consultando al gremio hotelero y de alojamientos temporales, que tienen ocupada más del 90% de su capacidad, hay quienes adquirieron con tiempo entre $20 a $40 por persona a la noche en habitaciones grupales, y otros que han adquirido en pareja en hoteles de 4 o 5 estrellas en 100 y más de $200 la noche. Se suma un gasto promedio diario de $40 entre alimentación y transporte. Así se puede obtener que una persona que viaje desde Guayaquil el viernes y haya adquirido la entrada más económica, realmente gastará un mínimo de $115 sumando todos los rubros. Mientras que si adquirió la entrada más cara, compró el pasaje de avión a última hora para el viernes y se hospedará en un hotel de 4 o 5 estrellas, podría gastar $1,280. Un productor ecuatoriano fue nominado a los premios Grammy Latino por su colaboración en el álbum de la cantante venezolana Joaquina. Ana María Palacios lo entrevistó y comparte detalles sobre su trabajo y los preparativos para la ceremonia en Las Vegas. El disco titulado Al romper la burbuja de Joaquina está nominado a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo en los Latin Grammy. En el equipo de trabajo de la venezolana participa el productor ecuatoriano Santiago Borja, quien explica cómo formó parte de la nominación. Todas las personas que trabajaron ahí, por cierto porcentaje, si no estoy mal, es más del 30% del álbum, entran como parte del equipo oficial que está nominado en el disco. Entonces, en este caso, yo trabajé mucho con Joaquín grabando las voces. El quiteño de 33 años se prepara para el día en que asistirá a la gala. Sí, o sea, yo recibo mi medalla oficial de nominado, mi diploma de nominado, tengo alfombra roja. Desde los 13 años toca la batería. Estudió producción musical en la Universidad San Francisco y luego obtuvo una beca para continuar sus estudios en Miami, en donde se mantiene trabajando en la música. Como de mis estrenos acá en Miami, fueron asistiendo para una grabación en Bad Bunny. Entonces yo he trabajado mucho con Marc Anthony, que viene bastante por el estudio. Se han lanzado ya algunos singles que yo trabajé con él, se vienen otros más. Una semana antes de la ceremonia estará en Las Vegas para asistir a los eventos previos de los Latin Grammy, que se entregarán el 13 de noviembre. Vamos a ver ahora específicamente cuál fue el lugar en el centro de Guayaquil donde se desarrolló, donde se generó pasadas las 6 de la tarde esta alerta falsa de un aparato explosivo. Es precisamente en la avenida 9 de octubre, reitero, avenida 9 de octubre y calle Chile en pleno centro de Guayaquil. Ahí fue el lugar donde se generó esta alerta de un supuesto aparato explosivo. El gobernador ya ha dicho que precisamente pues no se trata de esto, él ya descartó esta alarma, pero es una zona importante, el centro de la ciudad, que incluso está ubicada a pocas cuadras del Malecón Simón Bolívar, también conocido como Malecón 2000, zona turística, zona comercial, donde incluso los propietarios de distintos locales comerciales tuvieron que cerrar sus puertas y algunas personas incluso evacuar los edificios donde viven y las oficinas donde trabajan. El gobernador del Guayas confirmó a Televistazo que no se reportan más amenazas en la ciudad. Bessie Granja sigue en el sitio para actualizarnos la información. Bessie. ¿Qué tal, compañeros? Sí, justo en este momento vemos cómo ya las Fuerzas Armadas se retiran de esta zona y también la policía, ATM y un sinnúmero de elementos y uniformados que se apostaron en este lugar para realizar todo el operativo y descartar la amenaza de bomba en el centro de Guayaquil. La circulación ya se abrió, están comenzando a ingresar a la avenida 9 de octubre vehículos que estaban esperando justamente el paso y otros que se habían desviado por 3 cuadras hacia atrás, que fue el perímetro de operaciones de este operativo al día de hoy. ¿Cuáles son las novedades con respecto a esto? Pues se conoce, según la policía, que en media hora identificaron a la persona que colocó el artefacto explosivo en el cajero. Esta emergencia duró aproximadamente 2 horas hasta que las autoridades pudieron hacer la detonación controlada. ¿Qué ha dicho esta persona que ya fue detenida y está investigada? Que él
colocó el artefacto explosivo. ¿Cómo dieron con su paradero? La agencia bancaria le otorgó los videos a la policía y justamente las autoridades realizaron todo el rastreo y fue detenido muy cerca de esta zona. Es decir, apenas ya había colocado este artefacto en el cajero automático. Él está siendo investigado porque ahora las autoridades, aunque no tienen antecedentes penales, tienen que hacer la trazabilidad y la investigación y tratar de confirmar si él pertenece a grupos de delincuencia organizada. Por ahora no hay antecedentes, como ya mencioné, sin embargo él ha confirmado que él colocó el artefacto y existen videos que confirman esto. La avenida 9 de octubre está abierta al tránsito en este momento, como podemos ver. Las autoridades ya se retiraron. El único vehículo que continúa aquí es el del Grupo de Intervención y Rescate GIR y también un vehículo de ATM. Las cintas han sido retiradas, las personas ya pueden circular y también vemos que algunos negocios pues decidieron abrir nuevamente porque necesitan recuperar ventas, era un horario de bastante concurrencia y algunos están intentando recuperar algo de lo que perdieron por esta emergencia que ha sido descartada y que bueno, las autoridades también brindarán quizás más detalles sobre esta persona que está detenida y en este momento bajo investigaciones de la policía. Gracias, Bessie, por tu informe. Seguimos pendientes del desarrollo de esta información sobre la persona detenida para investigaciones. Reiteramos, se descarta la amenaza de bomba en el centro de Guayaquil. Aquí terminamos esta emisión de Televistazo. Mañana en contacto directo, Andrea Balda, internacionalista, para analizar cómo quedan las fuerzas en Estados Unidos tras las elecciones en 6 estados y el triunfo de un musulmán de izquierda en la alcaldía de Nueva York. Además nos acompañará Marcelo Benítez, CEO de Millicom, para hablar de la transición de Movistar a Tigo y también sobre la implementación de la tecnología 5G en el país. Las noticias vuelven mañana a partir de las 5:55. Información actualizada también en ecuavisa.com. Una buena noche.